El área de la ciudad de hoy en las épocas prehistóricas estaba situada en el punto de reunión de tres regiones geográficas, tenía acceso al río y un cruce conveniente, transbordador, a través del Vístula, que significó que el establecimiento en el área de la ciudad de hoy y de su área desarrolla del Paleolítico, alrededor de 9000 años a.C., también dirigió un sendero de ámbar a través de Torún, alrededor de 1100 a.C. En el área del castillo teutónico actual había un establecimiento de Lusatian. En el período comprendido entre el siglo IX y el XI, el pueblo eslavo original de Torún estaba allí, rodeado de murallas de madera y tierra, custodiando los cruces del Vístula. Torún en el estado teutónico, 1231 a 1454, los inicios de la ciudad contemporánea fueron dados a los caballeros teutónicos en 1230, para lo cual fue el punto de partida para la conquista de las tribus prusianas y la creación del Estado teutónico. La primera mención histórica sobre Torún está contenida en el documento de ubicación del 28 de diciembre de 1233, emitido por Hermann von Salz, el maestro de la Orden Teutónica, en 1236. Debido a las frecuentes inundaciones que atormentan estas zonas bajas, la ciudad fue movida río arriba, en lugar de su ubicación actual. La ciudad original se ha buscado desde la década de 1970, pero fue solo sobre la base de la investigación publicada en 2018 que la ubicación original de la ciudad se encuentra a unos 10 kilómetros al oeste de la actual ciudad vieja, sobre una práctica travesía sobre el Vístula, al sur de la aldea contemporánea de Stari Torún. La ciudad original ocupó un área de cerca de 500 por 200 metros. Probablemente algunos de los residentes permanecieron en su lugar actual, porque la granja y la iglesia fueron destruidas solo durante la Guerra de los 13 años, y en el siglo XVI, los cráneos humanos se encontraron en los campos en este lugar. El nuevo territorio de la ciudad fue definido por el privilegio renovado de Chelno de 1251, puesto en el lugar del viejo, destruido en un fuego. El 13 de agosto de 1264, se concedieron derechos municipales al segundo asentamiento, la ciudad nueva del este, que estaba en contacto con el casco antiguo. En 1454, ambas ciudades estaban conectadas pero se preservaron las murallas defensivas que las separaban. Antes de 1280, Torún se convirtió en miembro de la Liga Hanseática. El siglo XI y XV es el primer período de rápido desarrollo de la ciudad. Torún se ha convertido en un gran centro comercial en Prusia, con una numeración de 20.000 habitantes, el 1 de febrero de 1411. La paz de Torún fue concluida en Torún, terminando la llamada Gran Guerra Polaco-Teutónica en 1409 a 1411. En 1440 Torún fue uno de los principales organizadores de la Unión Prusiana y la sede de su consejo secreto. Torún en los años 1454 a 1807. En 1454, el levantamiento antiteutónico estalló y el castillo teutónico fue demolido. Fue el comienzo de la guerra polaco-teutónica de 13 años. Para fortalecer el apoyo del gentry, el rey polaco concedió los famosos privilegios nobles en 1454. Sucedió en el castillo de Dibowski, en el asentamiento suburbano de Niesagua, ahora el distrito de Torún. El 6 de marzo de 1454, el rey Kazimierz IV Jagiellonsik, a petición de la Confederación
prusiana, emitió el acto de incorporación de Prusia al Reino de Polonia e incorporó Torun a Polonia. Durante la guerra, Torun apoyó financieramente al rey de Polonia con enormes sumas de dinero, estimadas por los historiadores por casi 200.000 multas, es decir, una cantidad igual a la de Cracovia en ese momento en 80 años, y Poznań dentro de 270 años. El 19 de octubre de 1466, la Segunda Paz de Torun acabó con la Guerra de los 13 años. Como resultado de sus provisiones, Torun, junto con la Prusia Real, pasó a formar parte del Estado polaco, obteniendo una posición privilegiada con Gdańsk y el Black. Ya durante la Guerra de 13 años Torun recibió del rey Kazimierz Jagiellonski el llamado privilegio Casimirian, especialmente el llamado Gran Privilegio de 1457, que definió los principios de la autonomía política de Torun y la base de la ley y la independencia política y su fuerte economía hasta las particiones de la Commonwealth y su incorporación en el Reino de Prusia en 1793. De esta manera, Torun, como Gdańsk y el Black, se destacó contra otras ciudades polacas. El período de la decimosexta y la primera mitad del siglo XVI es el momento del rápido desarrollo de Torun. La ciudad creció rica en el comercio del Vístula, una composición de sal y productos salados, grandes ferias internacionales anuales. En 1576, había 102 posadas en la ciudad y en los suburbios. El 15 de junio de 1528, la Casa de la Moneda Real fue inaugurada en la calle Mostogoat, reemplazando las mentas anteriores, teutónicas y urbanas, en la primera mitad del siglo XVI. La reforma se extendió en Torun, a la que una gran parte de la gente del pueblo se unió. En 1557, Torun se convirtió en una ciudad luterana oficial y uno de los centros más importantes del protestantismo en la Commonwealth. En 1568, el gimnasio académico fue inaugurado, y en 1594 fue oficialmente elevado al rango de una escuela media alta, uno de los primeros en el país. En 1595, por iniciativa del alcalde Heinrich Strabant, se hicieron esfuerzos para establecer una universidad en Torun. En la primera mitad del siglo XVI, Torun, como una de las pocas ciudades más grandes y ricas de la Commonwealth polaco-lituana, vivió, dependiendo de las estimaciones, de alrededor de 12.000 hasta 20.000 residentes. Gracias a los privilegios y a la situación económica, Torun y su patrimonio, a pesar de que estaba ubicado en la región de Chelno y era su ciudad más grande, fue excluido de la administración de voivodía, constituyendo una unidad autónoma autonómica. La segunda mitad del siglo XVI fue un momento de debilitamiento de la ciudad debido a la guerra en curso en su región. En 1629, la ciudad rechazó el primer asedio de los suecos. La construcción de fortificaciones baluarte comenzó, gracias a la cual Torun se convirtió en una de las fortalezas más poderosas en la Commonwealth. En 1645, el coloquio Charitativum tuvo lugar en la ciudad, la única reunión ecuménica en el mundo para reconciliar a católicos y protestantes. En 1658, después del asedio de los suecos, el ejército del rey Han Kazimierz recuperó Torun. Del 24 de septiembre al 9 de octubre de 1703, hubo un bombardeo catastrófico y severo de la ciudad por el ejército sueco, comandado por Carlos X, y una gran parte de la plaza del mercado, el ayuntamiento y las iglesias fueron quemados. En 1708, la población de la ciudad fue diezmado por una gran epidemia de peste. En
El contexto de los conflictos religiosos que se intensificaron en la Commonwealth polaco-lituana, el 16 de julio de 1724, el llamado tumulto de Torún, culminando en una sentencia estricta de la Corte Real y la decapitación del alcalde protestante de la ciudad de Jan Godfrey Roesner, que resonó ruidosamente fuera del país, como la corte sangrienta supuesta de Torún. En 1767, la Confederación de Torún fue establecida en Torún por la nobleza evangélica, la primera partición de la Commonwealth. En 1772 dejó Torún cerca de Polonia, por primera vez por iniciativa de Rusia. Se hicieron esfuerzos para crear una ciudad libre de Torún. La presión económica ejercida por Prusia en Torún y Gdansk, que todavía está dentro de los límites de la Commonwealth, trajo pérdidas económicas a la ciudad. La segunda partición incluyó Torún en el Reino de Prusia Occidental con la capital en Gdansk. El 24 de enero de 1793, el ejército prusiano entró en la ciudad. La población disminuyó de 10.000 habitantes alrededor de 1772 a 6.000 habitantes en 1793. El Ducado de Varsovia, 1807 a 1815. Los tiempos napoleónicos para Torún significaron una enorme debilidad económica, contribuciones y destrucción. En virtud del Tratado de Tilza, el 7 de julio de 1807 Torún se encontró en el Ducado de Varsovia. El 21 de abril de 1809, durante 3 semanas, Torún se convirtió en la capital del Ducado de Varsovia, siendo la residencia del gobierno evacuada de Varsovia. En enero de 1813, la preparación de la ciudad para el asedio por el ejército ruso, a instancias del mariscal francés Louis Davout. Casi todos los suburbios de Torún, incluyendo Podgorsk, Moker y las aldeas suburbanas, fueron demolidas. Esto no impidió que la ciudad adquiriera a los rusos en abril del mismo año. Durante 2 años consecutivos, período prusiano, 1815 a 1920, después de la derrota de Napoleón, el 22 de septiembre de 1815, bajo las provisiones del Congreso de Viena, Torún regresó a Prusia. El período del siglo VI es el desarrollo económico moderado y las nuevas inversiones, entre otros, la construcción de la policía de la ciudad y la detención en Wallach del general Sikorsky fue construido, el tribunal de distrito en la calle Piekary, la oficina del condado y del condado, el Reichsbank, el teatro municipal, la oficina de correos y el tribunal de Artus en la plaza de la Ciudad Vieja, el hospital de la ciudad en la calle Precedamse, un hospital cívico en la calle Slowakiego, un hospital de los diaconianos en la calle Batorego, un refugio para los ancianos y lisiados en calle Sienkiewicha, escuela secundaria para niños en la plaza de Santa Catalina, escuela industrial de Wallach General Sikorskiego, una escuela común en Bydgoszcz y Przedmieście, un seminario de maestros católicos y un seminario de maestros evangélicos en la calle Sienkiewicha, molino de Richter, un gasworks municipal, estaciones de bombeo de las obras de agua y muchos otros. La limitación para el desarrollo de Torún en ese momento fue su estatus como un importante bastión situado en las proximidades de la frontera ruso-prusiana y reglamentos de construcción relacionados, prohibiendo, en principio, la construcción de edificios de mampostería fuera de las murallas de la ciudad. Estas restricciones se relajaron solo en la década de 1880, después de la construcción del fuerte fortaleza. En 1862 se inauguró la primera línea ferroviaria que conecta Torún con Varsovia y
Bydgoszcz, gracias a la construcción de un puente ferroviario en el río Vístula en 1873 y la línea ferroviaria Berlín-Wistruk, la ciudad se convirtió en un importante cruce ferroviario. En 1899, se inauguró la primera línea de tranvía eléctrico. En 1900 Torun se convirtió en una ciudad powiat. Stadtkreis, en la regencia de Kwidzyn, en la provincia de Prusia Occidental. En 1906, el área de la ciudad fue ampliada uniéndose al municipio de Moker. Regreso a Polonia, 1920 a 1939, después de la Primera Guerra Mundial, como resultado del Tratado de Versalles, Torun fue concedido un renacimiento a Polonia. El 18 de enero de 1920, las tropas alemanas salieron de Torun, la ciudad que es la sede de las organizaciones sociales y científicas polacas que afectan a todo Pomerania y Warmia. La numeración de 37.356 habitantes en 1921 se convirtió en la capital del voivodato de Pomerania y comenzó a recuperar su anterior posición de prepartición. Se han creado nuevos lugares de trabajo. Por ejemplo, fertilizantes, plantas, Polchem, y edificios de utilidad pública, tales como Dirección de los Ferrocarriles del Estado de Pomerania, Banco Municipal de Ahorros, Armónica famosa, Banco Agrícola, Dirección de Bosques Estatales, Seguro Social, Casa Social y otros. En 1933, se inauguró el segundo puente sobre el Vístula. En 1938, se tomó la decisión de establecer una universidad en Torun en 1940 como una sucursal de la Universidad de Adam Mickiewicz en Poznań. En 1939, la población de Torun era de unos 80.000 habitantes, era el tercero de la población de ciudades en el voivodeship de Pomerania, después de Bydgoszcz, unido a la provincia en 1938, cerca de 142.000 residentes, y Gdynia, cerca de 127.000 residentes. En 1938, Torun amplió su área a Podgorsk, situada en la orilla izquierda del Vístula, y Guerra Mundial, 1939 a 1945, el 7 de septiembre de 1939, la Wehrmacht entró en la ciudad por decreto de Hitler. Pomerania junto con Torun se incorporó al Tercer Reich. Torun se encontró en la provincia de Gdansk, Prusia Occidental. La ocupación nazi de la ciudad se caracterizó por acciones despiadadas dirigidas a la destrucción de la población polaca. En el otoño de 1939, como parte de los llamados ocupantes de Intelligence Action, comenzaron las detenciones masivas de representantes de la élite social e intelectual polaca de Torun y las ciudades vecinas, como resultado de un solo resumen, realizado el 17 a 21 de octubre. Entre 600 y 1.200 habitantes de Torun y el powiat fueron detenidos. Los prisioneros fueron colocados en un campo de internamiento organizado en el Fuerte B de la fortaleza de Torun. De octubre a diciembre de 1939, los prisioneros del campo fueron ejecutados masivamente por los SS y Selbstschutz. El bosque suburbano de Barbarka, al menos 600 polacos fueron asesinados allí. Un artículo separado. Crimen en Barbarka. Las ejecuciones de los postes ocurrieron también en el hoyo de la grava de Olek, cerca de Torun. El número de la población polaca cayó a cerca de la WER 15000. En 1938, aproximadamente 78